¿Cómo está? Cuarto grado de primaria, les saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de geometría. Vamos a hacer los problemas de polígonos regulares. Los polígonos regulares nosotros sabemos muy bien que tienen lados iguales y ángulos iguales, ¿no es cierto? Lados iguales y ángulos iguales. Interior, lados iguales. En este caso tenemos un polígono. Por ejemplo, el primer polígono regular vendría a ser el triángulo. El segundo, ¿cuál vendría a ser? Pero el triángulo, ¿qué? ¿Cualquier triángulo? No, el triángulo equilátero. El segundo, ¿cuál es? El cuadrado, ya que tienen ángulos iguales y lados iguales también. Y así continúa el pentágono, hexágono y todos ellos. Pero también tenemos propiedades dentro de cada uno de ellos para poder calcular de repente la suma de ángulos, que en la clase anterior hemos tocado al menos un par de problemas. Pero ahora vamos a tocar un poquito más. Entonces, tenemos un primer problemita acá. Dice, en los polígonos regulares, calcula, dice, la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores. El ángulo interior y el ángulo exterior. Mira, nos están preguntando acá tres cosas. ¿Ya? Acá va el ángulo interior. Dice, la suma de los ángulos interiores hay que encontrar. Después hay que encontrar, dice, el ángulo interior y el ángulo exterior. Entonces, tres preguntas en cada caso hay que desarrollar. Entonces, nos está preguntando uno. Nos está diciendo, por favor, encuentra en este pentágono cuánto mide este ángulo de aquí, que podemos llamarle de repente alfa. Le podemos llamar alfa. Si ese ángulo vale alfa, tú sabes muy bien que como es un polígono regular, todos los ángulos, ¿cuánto van a medir? También alfa, ¿no es cierto? También van a medir alfa, mide alfa grados y acá también mide alfa grados. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos calcular la suma de todos los ángulos, ¿cuánto es? Otro, nos dice el ángulo interior, o sea, también necesitamos saber cuánto mide uno solo. Y el ángulo exterior, que debe estar afuera de este polígono. Si el polígono es de la parte interna del polígono, que en este caso es el pentágono regular, entonces la parte o el ángulo exterior sería uno de estos de aquí. Puede ser de acá, puede ser si yo trazo acá en este lado de aquí, por ejemplo, si yo trazo por acá, vendría a ser este ángulo. Pero este ángulo, si yo le llamo, por ejemplo, a este ángulo de aquí, vamos a ponerle beta grados, por lo tanto este ángulo también vale beta grados, y todos los ángulos exteriores, que en este caso son 5 ángulos exteriores, también van a medir igual. Ya, entonces nos está preguntando por esto, por la suma de los ángulos, el ángulo uno solo, y después cuánto mide el ángulo exterior. Esos tres nos está preguntando. Entonces, para cada uno de ellos hay una propiedad. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad para la suma? Recuerden que en la clase anterior nosotros ya hemos hecho, pero ahí en la pantalla te estoy presentando esta propiedad también, cómo se debe calcular. Entonces, la suma de ángulos interiores va a ser igual. La suma de ángulos interiores va a ser igual a que 180 grados, eso se multiplique por el número de lados, que vendría a ser en este caso n, ¿no es cierto? Estamos usando la letra n, puede ser cualquier otro, se acostumbra a colocar n, menos ¿cuánto? Menos 2. Eso es para poder encontrar la suma de ángulos interiores de un polígono regular. Es la fórmula general. Entonces nosotros necesitamos para eso el valor de n. El valor de n es número de lados. Nosotros sabemos que este polígono es de 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Entonces, n vale 5. Reemplazando nosotros en esta propiedad, en nuestra propiedad, digamos, suma de ángulos interiores sería acá 180 grados. N vale 5. 5 menos 2. Entonces acá vendría a ser de la siguiente manera. Acá restando, y al otro lado vamos a colocar por aquí, ¿ya? La suma de ángulos interiores, vendría a ser igual a 180 por, acá está la multiplicación, 5 menos 2 vendría a ser 3. Multiplicamos esos dos y ya tendríamos cuánto vale
la suma de ángulos interiores. O sea, acá vendría a ser la suma de ángulos interiores, vendría a ser igual a, ¿cuánto? 540. Cuando se multiplica sale 540. Entonces ya está el resultado. Esto vendría a ser en grados, obviamente, ¿no es cierto? Ya, esto vendría a ser la suma de alfa más alfa más alfa más alfa más alfa. O sea, si yo sumo los 5 ángulos, me va a salir 540. Pero pregunta, ¿cuánto vale un angulito? ¿Cuánto vale alfa? Entonces, para saber cuánto vale alfa, lo único que vas a hacer es a la suma total que aquí te salió, lo vas a dividir entre número de lados. O sea, tu propiedad en realidad es esta de acá. Entonces, un ángulo interior, o sea, la medida de un ángulo interior, acá, la medida de un ángulo interior ya va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta misma propiedad de aquí, a esta misma propiedad, que vendría a ser 180 grados multiplicado por n menos 2. Ahí está. A esa propiedad que sí estoy aquí, pero en este caso va a haber una diferencia, pero bien ligera, que va a estar dividido entre algo. Va a estar dividido entre n. ¿Está bien? Va a estar dividido entre n. Entonces, eso quiere decir que esta fórmula, si yo lo divido entre n, estoy hablando que lo voy a dividir entre el número de lados. Entonces, yo ya tengo la suma total, porque esto de acá equivale a esto de aquí. Entonces, la suma total, en este caso de aquí, en la parte de arriba, yo ya sé cuánto salió. Salió 540. 540 grados. Eso voy a dividir entre ¿cuánto? Voy a dividir entre n, que vendría a ser número de lados. Recuerda que en este caso, el n vale ¿cuánto? 5, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar entre 5. Entre 5. Entonces yo ya tengo cuánto vale un angulito, cuánto va a medir, haciendo simplemente esa división. Y si tú haces tu división, ahí te va a salir 108. Te va a salir 108 grados. O sea, alfa, en otras palabras, alfa va a ser igual a 108 grados. Entonces, eso va a ser el valor de alfa. Entonces, yo ya sé cuánto vale un angulito. O sea, este ángulo interior, esto vale 108, 108, 108, 108 y 108. Si tú sumas los 5 ángulos, tiene que salir de 540 grados. Ya encontré dos. Ya está en la sumatoria de ángulos interiores. Ya está un ángulo interior ahí, me faltaría el ángulo exterior. Para el ángulo exterior siempre va a cumplir una propiedad. ¿Qué cosa? Ahí está tu propiedad. 360 grados dividido entre el número de lados. Siempre va a pasar en todo polígono, va a cumplir esa propiedad, que la sumatoria, digamos, de ángulos exteriores siempre va a ser 360. ¿Ya? Pero ¿cuánto va a ir cada uno? Dependiendo de cuántos lados tiene. Por eso se le divide entre n. ¿Está bien tu propiedad? Entonces, si quieres, no quieres usar esa propiedad, entonces podrías acá reemplazar algo. Mire, si este alfa vale, ¿cuánto vale este alfa? 108, ¿no es cierto? Vale 108 grados. Pero beta vendría a ser el ángulo exterior. Pero tú sabes muy bien aquí cuánto mide todo esto acá. 180. Entonces 180 menos 108 vendría a ser ¿qué cosa? El ángulo exterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. ¿Cuánto vendría a ser? 72. Este beta tendría que ser 72. Pero al igual tú podrías hacer acá, entonces lo único que vas a hacer es acá, ya, usando tu propiedad que te he mostrado, calcular el ángulo exterior, o sea, la medida del ángulo exterior de cualquiera, en este caso ángulo exterior beta, ya va a ser igual a ¿qué? A 360 grados dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 5. ¿Por qué? ¿Por qué entre 5? Porque es entre la cantidad de lados, entre 5. Ya está. Si tú divides eso, ya te vamos a dividir, ¿ya? Para que no me diga profesor, pero eso no es así. 360 grados entre 5. A 30, a 36 te va a salir ¿de cuánto? Si es a 6 sería 30. Sería 7
sería 35, ya está cerca, ¿no es cierto? 35, acá vendría a ser ¿cuánto? 1 bajo el 0, 2 por 5 vendría a ser 10, 0, 0, 72. Por eso te había mencionado que si yo sumo él más él debe darte 180, lo que le falta es 72, te había mencionado. Y obviamente con la propiedad también te sale que el ángulo exterior te sale 72 grados. Ya está. Entonces ya hemos encontrado los tres que nos estaba preguntando. Nos mencionó por la sumatoria de los ángulos interiores, nos preguntó cuánto mide un ángulo interior y también nos preguntó cuánto mide un ángulo exterior. Ya está. Entonces eso vendría a ser respecto a un pentágono. Ahora vamos a calcular respecto a ¿quién? Un hexágono. ¿Un hexágono cuántos lados tiene? Un hexágono tiene 6 lados, ¿no es cierto? Y por lo tanto también tiene los 6 ángulos. Y los 6 ángulos que me están diciendo, ¿cómo deben ser? Siempre van a ser iguales. En el problema anterior nos hemos colocado que son lados iguales, ¿no? Acá se sobretiene que este lado y este lado, todos los lados son iguales. Entonces acá vamos a mencionar que puede ser si son una bolita, y todos ellos valen ¿qué cosa? Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ángulo le colocamos? Vamos a colocarle, a ver, alfa, vamos a colocar m, puede ser m no, porque vamos a confundirse con medida. Vamos a colocar teta, ¿está bien? O sea, el ángulo teta y el ángulo teta. Ahí está. Cada ángulo mide teta grados. Ya está. Entonces necesitamos calcular la suma de ángulos interiores, o sea, la suma de los 6 ángulos, que son en este caso la suma de los 6 tetas. Y también necesitamos, ¿qué cosa? Encontrar uno de los ángulos exteriores, porque no nos dice la sumatoria. También existe para la sumatoria que vendría a ser 360. Nos pregunta, pero no necesariamente eso nada más puede ser el ángulo exterior, podría ser cada vez que trazas uno de sus lados, vas a prolongar, vas a encontrar un ángulo exterior, que vendría a ser, llamemos este ángulo exterior, ¿cómo podemos llamar? Vamos a llamarle lambda, ¿está bien o no? Lambda, y lambda es de esa manera, lambda, entonces eso va a ser el ángulo exterior lambda. Ya vamos a proceder con nuestra propiedad, la suma de ángulos interiores, que es para todo es lo mismo. Entonces la sumatoria de ángulos, vamos a colocar una viñeta acá, la sumatoria de ángulos interiores va a ser igual a que, en lugar de decir, vamos a poner la sumatoria de ángulos interiores, ahí está, va a ser igual a que, va a ser igual, tú ya sabes, ¿cuál es tu propiedad? 180 grados multiplicado a ¿quién? A n menos 2. A n menos 2. Ahí está. Pero recuerda que ese n menos 2, n ¿cuánto vale? N ¿cuánto vale? ¿Cuántos lados tiene? 6, ¿no es cierto? N es igual a 6, porque tiene 6 lados. Pues acá 6 menos 2. Finalmente esto vendría a ser igual a 180, 6 menos 2 vendría a ser 4. Entonces ya tenemos acá la multiplicación y solamente multiplicamos esos dos y ya nos sale. Y sería 720 grados. 700 multiplicado 720 grados. Eso vendría a ser la sumatoria de todos los ángulos interiores. Ahora vamos a calcular cuánto mide uno de sus ángulos. O sea, el ángulo interior, pues en este caso teta. Entonces vamos a colocar aquí viñeta y vamos a ver la medida del ángulo interior, en este caso si quieres colocar teta, ¿a qué va a ser igual? La medida de un ángulo interior va a ser igual a ese total que me salió, lo voy a dividir entre ¿cuánto? A ese 720 que me salió, lo voy a dividir entre ¿cuánto? Vamos, entre el número de lados, que vendría a ser 6. Si tú divides eso, te va a salir ¿qué número? A ver, dime. 120 grados. Si tú divides eso, te va a salir 120 grados. Entonces, yo ya sé que uno de tus angulitos mide 120, 120, 120. Yo voy a quitar de repente, a ver, este de aquí, este de acá, y ya sé que esto vale 120. Y todos ellos valen 120, a todos. Yo puedo borrar cada uno de ellos y colocar ¿cuánto? 120 grados. En todos. Ahora necesito saber cuánto mide un ángulo exterior, porque nos pide eso. Pero si esto vale 120, ¿cuánto le falta para 180?
porque recuerda que este es un ángulo llano, ¿no? Todo esto de aquí, 60, ¿no es cierto? 60 más 120, ¿te sale? 180. Quiere decir el ángulo exterior vendría a ser ¿cuánto? 60. Pero con nuestra propiedad también podemos encontrar. Ya sabemos que vale 60. Vamos a ver ahora, vamos a usar nuestra propiedad aquí. Listo. La medida del ángulo exterior, ¿qué cosa? Ángulo exterior, en este caso lambda, ¿ya? Vendría a ser igual a ¿qué? Igual a que yo ponga 360 grados. Siempre cumple esto acá. Para el ángulo exterior solo con 360 entre el número de lados. Entre el número de lados, que vendría a ser ¿cuánto? 6. Y tú sabes muy bien que si tú divides esto de acá, te va a salir 36 entre 6, 6. 6 por 6, 36, más un cerito, 60. ¿No te dije que iba a ser 60? Ya ven, entonces ya encontramos también el ángulo exterior. Un ángulo interior mide 120 en todo polígono, digamos, de 5 lados, pero regular, no, de 6 lados, ¿no? Pero regular, ¿ya? Regular tiene que ser. Mide ¿cuánto? 120, 120, 120, 120. Y el ángulo exterior en este caso mide 60 grados. Ya está. Acá me dice en la letra C un octágono. Un octágono es un polígono de ¿cuántos lados? De 8 lados. O sea, n tendría que ser, n viene a ser igual a 8 lados. Eso vendría a ser. O sea, el número de lados es 8. Recuerda que cada lado mide lo mismo, ¿no es cierto? Y tenemos ¿cuánto? 8, ¿no? 1, 2, 3, de acá comienza, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Y también tenemos 8 ángulos interiores. Y los ángulos interiores, por ser polígono regular, ya también mide lo mismo. Podemos colocar aquí, ¿no? Cada ángulo que estoy señalando van a medir lo mismo. Ya está. Le vamos a colocar a ese ángulo phi. ¿Está correcto? El ángulo phi y todos los 8 ángulos van a medir phi grados. Ahí está. ¿Ven? Phi grados. Pero no solamente necesitamos eso, en todos los problemas debemos encontrar lo mismo. ¿Qué cosa? Digamos el ángulo exterior. Vamos a calcular el ángulo exterior de acá arriba. ¿Está bien? Que va a ser prácticamente lo mismo para todos, ¿eh? Entonces estoy aprovechando de trazar en diferentes posiciones el ángulo exterior para que no sea el mismo, ¿no? Entonces acá vendría a ser este ángulo exterior. Le vamos a llamar el ángulo exterior, a ver, X, ¿está bien? El ángulo exterior X. Ya está. Recuerda que phi más X vale 180. Calculamos 1, la diferencia sería, ¿no? Para que llegue 180. Ya, entonces primero vamos a calcular la sumatoria de ángulos interiores. Acá. Entonces la sumatoria, una viñeta más azul vamos a usar. Ya. La sumatoria de ángulos interiores es igual, ya sabes tu propiedad, tienes que ya memorizarte por favor, eso con el uso se te queda. Entonces 180 grados por n ¿cuánto vale? 8, ¿no es cierto? Acá sería 8 menos 2. Ahí está. Ahí está. Eso vendría a ser, esa es tu propiedad para encontrar la sumatoria de ángulos interiores. Entonces yo acá voy a 180 grados, 8 menos 2 vendría a ser 6. Ya estoy encontrando aquí prácticamente, ¿qué cosa? La multiplicación, y lo único que voy a hacer es multiplicar esos dos y de cuánto debe salirme. Ya, vamos a probar ahorita. Acá vendría a ser la sumatoria de ángulos interiores, debe salir de 1080, pero vamos a acá multiplicar para que nos digas 180 por 6. 6 por 0 sería 0, 6 por 8, 48. Llevo 4, 6 por 1 vendría a ser 6, más 4 que lleve 10. ¿Ya ven? 1080. Entonces, este producto de aquí me sale 1080. Ya está. Entonces, la suma de ángulos interiores quiere decir, si yo sumo
todos los ángulos de acá, todos los phi, los 8 phi sumo, entonces debe salirme ¿cuánto? 1080. Pero profesor, ¿cuánto mide un phi? ¿Y cómo sabemos eso? La suma, mejor dicho, ¿cuánto vale cada angulito? Vamos a encontrar a través de nuestra propiedad de frente, ¿no? Ahí lo dividimos entre el número de lados y ya está listo. Pues acá vendría a ser, también tienes una propiedad ya que puedes comenzar desde cero, no hay problema, pero acá quiero aprovechar ya ¿cómo se llama? Lo que ya está en total. Acá vendría a ser entonces, la medida del ángulo interior, ¿de quién? Del ángulo interior, ¿cómo se llama? Phi, sería igual a ¿cuánto? 1080 grados, ¿entre cuánto? Entre el número de lados, que vendría a ser entre 8. Eso, cuando tú dividas 1080 entre 8, tiene que salir de 135 grados. 135 grados, ¿está bien? Entonces tu división te va a salir 135. Podemos aprovechar acá, de repente como recordando la división, ¿no? Acá hacer una división, acá sería 1080 entre, ¿cuánto dije? Entre 8. Agarramos aquí 2, por el 1, ¿no es cierto? 1 por 8 vendría a ser acá 8, obviamente, bajo el 2, bajo el 8, ¿por cuánto? Por 3, ¿no? 1 por 8, 3 por 8 vendría a ser 24, sobra 4, bajo el 0, ¿cuánto te va a salir? Por 5, ¿no? 5 por 8, 40. Ahí está, ¿ves? 135 grados. Ya está. Ya tenemos la medida de un ángulo interior, o sea, uno de estos de aquí, por ejemplo este de acá, o cualquiera de ellos puede ser ese ángulo. Acá vendría a ser 135 grados. Entonces, ¿cuánto le falta para hacer 180? Recuerda que el de acá, esto debe ser 45, ¿no? Porque 135 más 45 me da 180. O sea, el ángulo exterior debe ser 45. Pero voy a hacer, ¿no? Con nuestra propiedad aparte, acá vamos a dividir. Siempre para el ángulo exterior lo que vas a hacer, para la medida de un ángulo exterior, en este caso el ángulo exterior, ¿qué cosa? X. ¿Ya qué es lo que debes hacer? Siempre vas a dividir 360 entre el número de lados. 360 entre el número de lados, que es ¿cuánto? 8. Si tú divides eso, tiene que salirte 45 grados. Si tú divides eso, te sale 45 grados. O si no, compruebas con la multiplicación. 8 por 5, 40. Está 0, llevo 4. 8 por 4, 32. Más 4 que lleve, 36. 360. La comprobación de la multiplicación, ¿no? O divides o multiplicas, ¿no? Como comprobar. Ahí está 45. Entonces ya tenemos los tres que nos están preguntando. Ya está. Ya sabemos cómo calcular también. A ver aquí. Dice de un icoságono. Ahora vamos a calcular la sumatoria, pero falta una viñeta. Ahí está la viñeta. Ya. Ahora vamos a calcular la sumatoria de los ángulos interiores. Recordando que este icoságono, mira, se parece bastante a una circunferencia, ¿no? Es que cada vez los polígonos regulares, cada vez aumentan más de lado, se van a parecer más a una circunferencia. Pero si te das cuenta acá, no nada que ver con la circunferencia, ¿no? Esto tampoco, pero un poquito ya, y esto de acá ya como que un poco ya se parece a una circunferencia. Si tú continúas con el 10, con el 12, vas a ver que cada vez se va a hacer una circunferencia. Y no vas a distinguir si este es un ángulo en línea recta, porque se va a parecer a una circunferencia, como te menciono. Entonces acá es una línea recta aquí, otra línea recta acá, otra línea recta aquí, así. Hay líneas rectas en cada uno de ellos, aunque parece una circunferencia, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo vas a encontrar los ángulos interiores? La suma, igualito con la misma propiedad. Profesor, ¿y dónde están los ángulos? Recuerda que en cada punto es un vértice, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un ángulo interior, esto vendría a ser un ángulo interior, esto vendría a ser un ángulo interior. Cada quiebre es un ángulo exterior. Profesor, entonces ¿esto qué ángulo le puede colocar? Podemos colocar de repente el ángulo. ¿Qué ángulo nos falta? Ya hemos hecho... falta beta, ¿no? Beta no está. Entonces en el ángulo beta. Aunque beta creo que como exterior he usado.
Ya, el ángulo beta, entonces esto de acá también vale beta, esto de acá también vale beta, así sucesivamente todos los ángulos, los 20 ángulos interiores deben ser beta. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma de todos esos ángulos? Calculamos, la sumatoria de ángulos interiores va a ser igual a 180 multiplicado al número de lados, que vendría a ser 20, menos 2. Menos 2, ahí está. Entonces acá vendría a ser 180 grados, 180 grados, acá 18. Lo único que vas a hacer es este de acá, multiplicar esta expresión. Entonces, a ver, 18 por 18 vendría a ser 324 más un 0. 3240. Eso vendría a ser la suma, digamos, el producto de eso. En realidad, la sumatoria de los ángulos interiores de todos los ángulos vendría a ser 3240 grados. Ya sabemos eso. Acá vamos a colocar, la sumatoria de ángulos interiores es igual a 3240. Eso, ya está. Ahora, vamos a calcular qué cosa. Un ángulo interior. ¿Cuánto mide un ángulo interior? Pero yo sé que mide más de 135. Si te das cuenta, los ángulos cada vez que van aumentando de lados, también va aumentando. Mira, el ángulo interior alfa, ¿cuánto medía en este caso? Alfa mide 108. Este angulito mide 108. En este caso de aquí, ya son 6 lados. ¿Cuánto mide? Ya no mide 108, mide 120. Ya aumentó, ¿ves? El de 8 lados ya no mide 120, sino 135. ¿Y el de 7 cuánto medirá? El de 7 sale un ángulo ya decimal, ahí nomás, 128,5 creo que sale. Ya, entonces vamos a aquí, por ejemplo, el de 20 lados no creo que sea, ¿no?, 135. El ángulo interior debe ser un poco más. Recuerden que este 135 es el valor de φ, es el valor de φ. Igual acá el 120 es el valor de ¿quién? Es el valor de, ya no me lo logré, ¿de quién era? De teta, ¿no es cierto? De teta. Este 120 es la que mide teta. Vamos a calcular entonces la medida del ángulo interior. ¿Interior quién? Interior beta, en este caso, el ángulo interior beta. ¿Cuánto vendría a ser? Ese número, el total. Profesor, y si yo no tengo el total, ¿cómo voy a calcular? El ángulo, igualito, colocar la fórmula, vendría a ser 180 multiplicado por 20 menos 2. ¿No? Profesor, pero esto está porque ya tiene usted, y si me piden de frente, me preguntan el ángulo interior, ¿cómo voy a calcular, profesor? Con tu propiedad, pero esto está dividido entre ¿cuánto? Tu propiedad es dividido entre número de lados, que vendría a ser entre 20. Acá tú multiplicas y haces todo lo que tienes que hacer acá. No, primero restas, después vas a multiplicar el mismo proceso que es el que se hizo acá y te va a salir 3240 grados, y eso va a ser dividido entre 20. Número 20, no es 20 grados, número de lados, ya está. Ahora, si nosotros esto de acá hacemos una división, ¿no es cierto? Tiene que salir de ¿cuánto? 162. Acá vendría a ser 100, acá abajo, ¿ya? 162. Entonces la medida, acá la medida del ángulo interior beta es igual a 162 grados. Ya está. Entonces cada ángulo o cada beta, esto vale ¿cuánto? 162. ¿Esto cuánto vale? 162. ¿Esto cuánto vale? 162. Así sucesivamente cada angulito va a medir 160. Si tú sumas los 20 ángulos de 160 grados, no, 162, mejor dicho, de 162 te va a salir ¿cuánto? 3240. Ahora vamos a calcular el siguiente datito que nos están pidiendo. Vendría a ser ¿cuánto mide un ángulo, digamos, interior? El ángulo, mejor dicho, el ángulo exterior. ¿Cuánto mide el ángulo exterior, profesor? El ángulo exterior vendría a ser que tú traces cualquiera, podría ser este de aquí, por ejemplo, acá. Voy a trazar aquí. Ahí está. Entonces, este angulito de aquí. Mira, el ángulo exterior ya es pequeñito. Mira, este angulito de aquí vendría a ser este angulito pequeño acá. Entonces, ¿cuánto mide de aquí? Podemos llamarle de repente Y grado. ¿Está bien?
En variables. Entonces, ¿cuánto vale Y? Entonces vendría a ser, si yo ya sé que este ángulo de aquí, ¿no? Recuerden que este ángulo, ¿cuánto mide? 162 grados. Entonces, o esto acá, ¿no? 162 grados. Si esto mide 162, ¿cuánto le falta para hacer 180? Porque todo debe ser 180, ¿no? 18 grados, ¿cierto? Entonces, ese debe ser el ángulo exterior. Pero ¿cómo lo puedo calcular, profesor? Con tu propiedad. Lo único que vas a hacer, la medida del ángulo exterior, ¿no? En este caso Y, va a ser igual a que a 360 grados, siempre 360 grados, entre número de lados, que vendría a ser 20. Y con eso ya vas a encontrar cuánto vale el ángulo exterior. Haciendo la división, en este caso de aquí, tras 0 se va, 36 entre 2, 18. O sea, 18 graditos mide el ángulo exterior, ¿ya? Esto de acá va a ser igual a ¿qué? Acá te vamos a colocar, este es igual a beta, ¿no? Acá lo colocamos. Este de acá es el ángulo Y exterior, que acá cuánto mide. Y este 62, recuerda que era el ángulo interior, que será beta en este caso, ¿no? Ya está, ¿eh? Cada uno se encontró. Hemos usado tres propiedades: la suma de ángulos interiores, hemos encontrado un ángulo interior, ¿no? Y también hemos encontrado el ángulo exterior. Recuerden que el ángulo exterior no es necesario que hagan de repente siempre 360 entre números lados. Simplemente si encuentras un ángulo interior, simplemente lo que le falta para 180, haces una resta y vas a encontrar, ¿no? Solamente necesitas cuánto vale un ángulo y con la diferencia encuentras. Si ya sé cuánto vale este ángulo interior, allá lo que le falta para 180, eso es el ángulo exterior. ¿Okay? Muy bien, hasta acá nos estábamos viendo, mis queridos alumnos. Hasta la siguiente oportunidad. Chao.